¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva semana de informaciones aquí en Agenda Económica. En este día lunes 6 de junio los acompañamos con las informaciones más importantes para arrancar esta nueva semana y un nuevo día. 8 de la mañana con un minuto. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias, los titulares con los temas más importantes para nuestra edición del día de hoy. Vamos a comenzar con detalles de la reforma tributaria, porque este fin de semana concluyó una primera etapa de este proceso legislativo tan importante para el gobierno. Hablamos de los diálogos sociales que se desarrollaron como una instancia donde se buscaba reunir la visión de distintos actores, protagonistas de esta reforma y de la discusión que vendrá, por supuesto, luego en el Congreso. Esto sirve como un insumo, han dicho desde el Ministerio de Hacienda, para preparar la reforma que será presentada, según confirmó ya el ministro Mario Marcel, el próximo 30 de junio. Ahí tendremos el texto, aunque previamente habrá un trabajo prelegislativo, decía el ministro. Este fin de semana hubo algunos detalles de cuáles serán los lineamientos finalmente para esta importante reforma que presentará el gobierno del presidente Boric. Ya revisaremos detalles en una nota que hemos preparado para revisar este tema. Por otro lado, el presidente Gabriel Boric, ustedes lo ven en imágenes, ya llegó a Canadá, a Ottawa en particular, donde comienza su gira por Norteamérica. Estará en Canadá antes de ir a Estados Unidos, donde se va a desarrollar la Cumbre para las Américas. Esta cumbre, esta instancia internacional es bien relevante por varios motivos, fundamentalmente porque permite un encuentro regional bien relevante desde el punto de vista político, pero también en momentos de definiciones comerciales relevantes. Cuando el gobierno está tratando de desplegar una nueva política exterior, veremos algunos lineamientos también de eso en esta gira que lleva a Norteamérica el presidente Gabriel Boric. Definiciones importantes, por ejemplo, respecto al TPP-11, serán temas seguramente también a abordar en esta instancia. En paralelo, además, se va a desarrollar una cumbre de empresarios, de CEOs de las Américas, donde participa también, ha sido invitado por el presidente Gabriel Boric, Juan Sutile, el presidente de la CPC. Un tema para seguir en la semana que estaremos adelantando en unos minutos. El escenario macroeconómico para este año también es otro de los temas que vamos a estar analizando el día de hoy, porque Clapes UC publicó su informe macroeconómico para el segundo trimestre y advierte de las posibilidades de que en nuestro país entre en una recesión técnica en este periodo. La vara de comparación que nos dejó el 2021 es alta y eso incide evidentemente en los números que veamos este año, pero además hay una cierta tendencia de la economía de ir de más a menos, ha dicho Germán González, investigador de Clapes UC, en este informe que publica hoy día el Mercurio. Les contamos más detalles de lo que plantea el Centro de Estudios en unos instantes. Y a nivel internacional, el precio del petróleo no cede. A pesar de los anuncios de este fin de semana realizados por la OPEP, el cartel de productores de petróleo, no hay movimientos importantes a la baja en el precio del petróleo durante esta mañana. En torno a los $119 el barril de WTI. Pareciera que las medidas que anunció la OPEP no han sido lo suficientemente efectivas en un momento en que se empieza a generar un escenario de más preocupación por el aumento de los commodities después de la guerra en Ucrania, que ya supera los 100 días. Ya revisamos más información al respecto. Y nos vamos a revisar, por supuesto, para el cierre de nuestro resumen, los números del día. Así parten las bolsas a nivel internacional. Tenemos como referencia lo que está ocurriendo en Europa, lo que ya ocurrió porque cerraron en Asia más temprano y con números bastante positivos y optimistas en el mercado europeo y también en Asia. 1,29% el crecimiento para el índice paneuropeo, que recoge varios indicadores bursátiles del Eurostoxx, mientras que Londres está subiendo 1,15%. España también subiendo más de 1%, con bastante más optimismo a la espera de lo que informe el Banco Central Europeo el día de hoy en torno a las referencias de tasas y el IPC, que va a marcar también la semana en Estados Unidos. El Hang Seng más temprano en Hong Kong subió más de 2,7% y el Nikkei 0,56%. La semana pasada para Chile fue un cierre negativo, pero leve, 0,64%, una pequeña corrección. La tendencia debería seguir al alza, dicen los analistas. Veremos cómo reacciona el día de hoy ante lo que está ocurriendo en los mercados a nivel internacional. Bien, vamos al detalle. 8,5. Les contábamos que este fin de semana concluyeron los diálogos sociales, esta instancia a la que convocó el gobierno para poder generar discusión, espacios de discusión entre distintos actores
que están interesados en la reforma tributaria, que sabemos es la gran reforma que enfrentará en este primer semestre y probablemente este año el gobierno junto a la reforma de pensiones. Era un insumo relevante también para que el gobierno termine de afinar su propuesta y decidan desde el Ejecutivo que habían cambios en función de lo que se había discutido en estos diálogos. Hubo anuncios importantes además sobre las fechas también de lo que viene para la reforma. Los detalles en la siguiente nota de María Luisa Carr. Este mes presentaré al país nuestra propuesta de reforma tributaria, la que se enmarcará en un nuevo pacto fiscal para Chile que sea capaz de recoger la visión y aspiración de miles de chilenas y chilenos. Lo decía el presidente de la República en su primera cuenta pública a la Nación, pero ya hay fecha. Tras finalizar los diálogos sociales, cuya convocatoria comenzó el 19 de abril pasado, fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dio a conocer el día. El próximo 30 de junio se presentará la reforma tributaria, proyecto clave para financiar parte del programa de gobierno. Hay una parte que va a corresponder a impuestos a las personas de mayores ingresos, a través de impuestos a los ingresos personales, de los impuestos a la riqueza. Otra parte va a corresponder al royalty de la minería y va a haber un tercer conjunto que va a tener que ver con la reducción de evasión, elusión, mejora de la fiscalización tributaria y finalmente, los impuestos correctivos. 12.000 millones de dólares al año, algo así como el 4% del Producto Interno, es lo que se estima se pueda recaudar cuando la iniciativa, de ser aprobada por el Congreso, esté en régimen. Ahora viene el trabajo de sistematizar parte de los diálogos. El objetivo es extraer de ellos propuestas concretas. En total fueron 17 los encuentros con más de 100 organizaciones sociales y otras 70 audiencias públicas con expertos y también los grandes empresarios. Ellos han participado de los diálogos sociales, fueron una de las primeras organizaciones que participó en las audiencias públicas, ¿cierto? La CPC, la SOFOFA y otros gremios. Así que, como ya dijo el ministro, nosotros escuchamos atentamente a ellos y a todos, y especialmente también a toda la ciudadanía en estas más de 100 organizaciones sociales que asistieron a los encuentros en todo el país. Vamos a tener algunas reuniones con el ministro Marcel. Efectivamente yo he tenido reuniones con él, pero en particular al detalle aún no. ¿Qué viene ahora? 10 días antes de la presentación de la iniciativa al Congreso y la ciudadanía, se espera que comience el trabajo prelegislativo con los parlamentarios. Primero serán los de oficialismo. Los empresarios deben entender que la reforma tributaria no se va a hacer a la pinta de ellos, se va a hacer a la pinta de las necesidades que tiene el Estado chileno con los sectores más postergados y vulnerables. En ese sentido, el Estado chileno tiene una deuda social en materia de pensiones, de salud, de educación, de vivienda, que hay que pagar. Y es por eso que no hablamos de cualquier iniciativa. Se trata de quizás la más importante para el Ejecutivo. Fue uno de los ejes que destacó el presidente en su cuenta pública y es el pilar para financiar sus propuestas sociales. Desde la oposición piden no quedar afuera del diálogo prelegislativo. Yo creo que aquí hay que evaluarlo muy bien. Yo espero que el trabajo prelegislativo lo hagamos también. Queremos cooperar, no tenemos interés en torpedear un proyecto importante, pero sí con los pies en la tierra. Nosotros obviamente estamos a la espera de que el gobierno nos haga llegar su propuesta de reforma tributaria, si es que hay un trabajo prelegislativo en el cual nosotros sepamos más o menos los lineamientos. Obviamente que para nosotros eso también es positivo, pero por el momento no tenemos ningún detalle. Detalles de una reforma que al menos en su primera etapa, la del diseño, ya entra en su recta final. Hay quienes piden, eso sí, gradualidad para enfrentar la intensa agenda legislativa propuesta desde la moneda. No es todavía el momento de decidirlo, pero tampoco de crear grado de incertidumbre. El proyecto de 40 horas es un buen proyecto, pero yo no puedo pedir al mismo tiempo reforma tributaria, mejora los indicadores económicos, rebaja la inflación y al mismo tiempo bajar la jornada laboral. Creo que todo eso no es posible hacerlo a la vez, pero sí en una gradualidad que debamos convenir. El gobierno ya trabaja a toda máquina en una reforma tributaria que busca generar mayores recursos para cumplir sus compromisos de campaña. Será el 30 de junio cuando conoceremos mayores detalles de la esperada iniciativa. 8:10. Cambiamos de tema y ya les contábamos que el presidente Gabriel Boric aterrizó durante esta mañana
en Ottawa, en Canadá. Allí comienza su gira por Norteamérica, una bien relevante desde el punto de vista evidentemente político, en las relaciones internacionales. Después de la gira por Argentina, Canadá y Estados Unidos son los pasos siguientes. Va a participar de la Cumbre de las Américas y se esperan también señales, y por eso son importantes estos encuentros que son relevantes desde el punto de vista también comercial. Recordemos que el gobierno del presidente Gabriel Boric llega con una propuesta en materia de política internacional, de relaciones exteriores, que busca marcar cierto giro y hacer un análisis también, una evaluación de la forma en la que se está llevando adelante sobre todo las relaciones comerciales y cómo se están desarrollando los tratados de libre comercio que ha firmado nuestro país. Y es en ese contexto entonces donde será interesante ver cuál es el mensaje del presidente Gabriel Boric en estos encuentros. Sostendrá primero un encuentro con Justin Trudeau ahí en Canadá. Esa es la razón por la que ha llegado a Ottawa antes de llegar a California, donde se va a desarrollar la 9ª Cumbre de las Américas, esta instancia que lidera los Estados Unidos y que por eso mismo va a ser relevante para ver cuáles son las señales que da hacia la primera economía a nivel mundial, en un momento donde a nivel global también hay tensiones por el gallito, digamos, entre Estados Unidos y China. Es desde ese punto de vista que puede ser bien importante en materia económica y comercial la visita, sobre todo además pensando que en la comitiva oficial también va Juan Sutil, presidente de la CPC, quien va a participar en una instancia paralela con este encuentro de empresarios de las Américas, donde también habrá importantes señales y guiños desde el gobierno hacia el sector privado. En la agenda del presidente Boric también hay encuentros agendados con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y con el CEO de Google, Sundar Pichai. 8:13. Vamos a ir a otro tema. Les contábamos que el diario El Mercurio hoy día trae un adelanto de un informe que publicó Clapes UC, bien importante porque hace una proyección respecto a la marcha de la economía nacional, con riesgos de una posible recesión en el segundo trimestre, según lo que plantea el Centro de Estudios de la Universidad Católica. Se muestra un escenario macroeconómico complejo para nuestro país durante este 2022. Lo ha planteado así también el Banco Central, que ha recortado sus proyecciones de crecimiento para este año, aún más pensando en el 2023, y ahí en ese sentido Clapes UC ratifica esa posible recesión técnica, fundamentalmente debido a una alta base de comparación del año 2021. Chile creció a tasas por sobre los 2 dígitos en el segundo trimestre, pero también se ajusta a la baja la proyección de inversión, dice este documento que trae hoy día el Mercurio, y un alza del consumo privado que tendrá un crecimiento levemente positivo, pero que pierde fuerza respecto al paso a los trimestres anteriores y con el paso de los meses, dice Clapes UC. Respecto a la inversión, y este es un punto bien relevante, sabemos cuán importante es para mantener niveles de crecimiento sostenidos, se sustenta un ajuste fundamentalmente por el componente de construcción, la lenta ejecución de inversión pública y alto nivel de incertidumbre que impera en el país, dice este informe, donde aparece también la voz de Germán González, coordinador macroeconómico de Clapes UC, quien plantea que probablemente se va de más a menos durante este año 2022. ¿Y qué se espera para el 2023? Bueno, un crecimiento de entre 0 y 1% apenas, en línea también con lo que está planteando el Banco Central y con algunos informes que incluso ven un escenario de decrecimiento para el próximo año, de acuerdo a cómo va marchando la economía hacia el cierre de este 2022. Y nos vamos ahora a noticias internacionales. Este fin de semana la OPEP hizo un importante anuncio respecto a la producción de petróleo, con la posibilidad de aumentar su producción por un plazo de 2 meses para de esa forma compensar las bajas que se han producido en Rusia. Sin embargo, esto no está moviendo la aguja todavía en el mercado petrolero, que sigue con precios altos. De hecho, durante esta jornada ha subido el precio del petróleo WTI a $119 por barril. El petróleo del índice Brent está en $120 por barril. Y esto refleja también las complejidades del mercado petrolero a nivel internacional, a pesar de este anuncio que ha hecho la OPEP, el cartel de productores de petróleo
Petróleo y sus aliados, que habían acordado aumentar su producción de crudo en 50% tras la presión que significaba la disminución de producción rusa fundamentalmente. Esto va a materializarse en los próximos meses, pero todavía no moviliza las expectativas del mercado, que siguen viendo precios elevados del petróleo. Son, recordemos, los precios más altos en una década de los que estamos viendo por estos días. La OPEP tiene como líder de facto principalmente a Arabia Saudita y había resistido por largo tiempo también las presiones que habían llegado desde Occidente, Estados Unidos, el Reino Unido, para tratar de generar un alivio en el mercado petrolero. Sin embargo, finalmente se anunció este aumento de producción por los próximos 2 meses. Veremos si es que logra efectivamente generar un cambio en los precios. Por ahora, los commodities siguen al alza. Hay preocupación por lo que esto puede significar desde el punto de vista inflacionario, sumado además a lo que está ocurriendo con el precio de los alimentos, que siguen con su escalada a nivel internacional. Bien, 8:16, momento de hacer una pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, 8:20 para hablar de negocios y de un sector en particular que ha crecido con fuerza en los últimos años. En particular en la pandemia tomó mucha fuerza a nivel nacional y en el mundo también. Hablamos del negocio de los juegos de mesa, que ha crecido con fuerza en Chile y que tiene proyecciones además bien interesantes hacia el futuro. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto a esta hora con Cristóbal Baeza. Él es gerente comercial de Asmodee, para hablar de este interesante nicho que no es solo un juego, ¿no? Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sebastián, buenos días, ¿qué tal? Gracias por conversar con nosotros. Bueno, hay varios nombres que se han hecho muy populares en el último tiempo y que han ido creciendo, el Dixit, Catán, entre otros, Cristóbal, que van tomando cada vez más popularidad. Pero llama la atención desde el punto de vista del mundo de los negocios, ¿no? ¿Cómo ha crecido con fuerza esto? ¿Cuáles son los números del crecimiento que ha tenido en Chile este sector, Cristóbal? Efectivamente, tal como estás comentando, los juegos de mesa se han tomado en nuestro país. La industria ha crecido de manera sustancial. Nosotros, particularmente como la oficina de Asmodee Chile, llevamos creciendo en los últimos 4 años sobre el 50% año con año. Y sin ir más lejos, el año pasado crecimos un 100% gracias a todo lo que habías comentado tú también, del efecto de la pandemia, la búsqueda de pasatiempos para realizar en el hogar, el salir de las pantallas. Todo eso benefició muchísimo a la industria de los juegos de mesa y ahora está más potente que nunca. Sí, ¿esto es un fenómeno local solamente, Cristóbal, o a nivel internacional también ocurrió algo parecido? Esto es un fenómeno que hemos visto a nivel mundial. Ajá. El grupo Asmodee es un grupo de fabricantes y distribuidores de juegos de mesa con presencia en los principales países del mundo. Nuestra casa matriz está en Francia y hemos visto el mismo comportamiento en prácticamente todos los mercados. Ajá. Estados Unidos, por supuesto, es quien ha crecido más fuerte en los últimos años. Sí, por supuesto, dado su nivel de mercado, su volumen de mercado. Sí, claro. Ahora, el caso para Chile es bien interesante, pensando en que Chile es un mercado bien pequeño. ¿Qué factores crees tú que han incidido en este buen resultado de los últimos 4 años que tú nos graficabas, Cristóbal? Mira, la verdad es que puede parecer un segmento de mercado pequeño el nuestro, pero a nivel latinoamericano, Chile es el país que más juegos de mesa consume. Ajá. Entonces es un mercado bastante atractivo y es por eso que llama la atención al Grupo Asmodee de abrir una oficina local en nuestro país. Nosotros tenemos expectativas de crecimiento, si bien hay un panorama complicado para este año de inflación, lo comentabas en la nota anterior, que se anuncia una recesión para el segundo semestre. Nosotros aún llevamos crecimiento sobre el 20% en lo que va del año y esperamos seguir creciendo y terminar el año con resultados positivos. Sí. ¿Y quiénes son los que mueven este mercado, Cristóbal, en términos etarios fundamentalmente? ¿Dónde está el fuerte para este segmento que uno quizás hace un tiempo atrás asociaba más a los menores de edad? Mira, los juegos de mesa tienen productos para todo segmento, para todo rango etario. Si es que tuviéramos que enfocarlo en el jugador promedio, te diría que el jugador promedio está en torno a los 30 años. Es un adulto joven, recién salido de la universidad, recién trabajando, ahí en torno a los 26, entre los 26 y los 30 años.
sin distinción de género. Este es un producto, esta es una industria que apela de igual manera tanto a hombres como mujeres, y al final hay para expertos, para jóvenes, para niños, para familias, para quien quiera participar de la industria. Sí, y eso es bien interesante, ¿no? Porque antes uno asociaba este tipo de juegos a los más chicos, ¿no? Monopoly, juegos de mesa de ese tipo, ¿no? Los más antiguos. Hoy día la oferta es mucho más sofisticada, pareciera. De todas maneras, o sea, lo que nosotros vendemos es lo que se conoce actualmente como el juego de mesa moderno. Y hay, como te comentaba, para jugadores expertos, para jugadores infantiles, para jugadores casuales. Y no solo estamos hablando del juego competitivo, también tenemos todo lo que es una lista de juegos cooperativos, de juegos incluso en solitario. Hay un montón de posibilidades de juego que tradicionalmente uno siempre asocia a jugar a ganar, o sea, a jugar a competir. Aquí es la experiencia lo que importa. Y uno de los principales atractivos del producto, de la industria, es la experiencia que ofrece. Al final es el componente social, el componente de interacción, el jugar con los amigos, con la familia, y eso hace tan atractivo y deseable la categoría. Sí, y es bien interesante en todo caso que el fenómeno se produce en un momento donde las pantallas precisamente dominan de alguna manera muchas relaciones sociales o espacios de entretención también, ¿no? Hay mucha competencia en ese sentido para este segmento, Cristóbal. Justamente, sobre todo ahora que se levantaron las cuarentenas, nuestro principal competidor es la entretención. Entonces ahora que la gente puede salir de las casas, volvió al cine, volvieron los bares, volvió a las vacaciones, ese es nuestro principal competidor. Y por eso vimos un crecimiento tan explosivo el año pasado, porque todos estábamos teletrabajando, las clases eran online, entonces una alternativa de salir de las pantallas era súper atractiva. Ajá. Cristóbal, ¿qué proyecciones tienen ustedes para este año o para los próximos en términos de crecimiento para el segmento de juegos de mesa? Mira, por supuesto, dada la contingencia actual, la inflación, los problemas de la cadena de suministro, etcétera, tuvimos que ajustar nuestras proyecciones de crecimiento, tal como han hecho prácticamente todos, y esperamos cerrar el año manteniendo al menos un 20% de crecimiento sobre el año anterior. Ajá. Solo en el mercado local. Lo que es muchísimo, de todas maneras, envidiable para cualquier sector. Cristóbal, tú mencionas los problemas de la cadena logística y en algún momento fue un asunto bien importante para este segmento que en medio de la pandemia se quedaba sin stock de algunos juegos específicos, de cartas, de puzzles, etcétera. ¿Cuánto les ha afectado ese tema, el de los problemas de transporte a nivel global? Mira, definitivamente fue un tema, sobre todo en el aspecto económico. Afortunadamente, nuestra cadena logística es bastante robusta. Contamos con nuestras propias fábricas en China, con nuestros propios negocios a nivel global de transporte. Entonces, nunca tuvimos un problema de abastecimiento, pero por supuesto que los precios del transporte logístico se fue a las nubes. Sí, claro. Y eso ha impactado también en alzas de precios que, bueno, siguen impulsando la inflación que estamos viendo actualmente. Sí, claro, aunque no han sido un freno tampoco para el crecimiento del sector. Cristóbal, gracias por conversar con nosotros para explorar más de este interesante negocio con un protagonismo bien inusual, ¿no?, en el mercado chileno. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, Sebastián. Buen día. 8:27, cerramos esta edición de Agenda Económica.